Arroba en contexto piso I, arroba Carlos Penalosa y el WhatsApp 0412-700-7606. Acción Democrática en este momento, como ya lo hemos hablado en otras oportunidades, atraviesa una situación donde hay una división del partido. Los que algunos se llaman representantes del partido porque tienen las siglas, tienen a través del Tribunal Supremo de Justicia las siglas y las autoridades de esta organización política, y está el otro sector de Acción Democrática que encabeza Henry Ramos Salud, que no se ha denominado Acción Democrática en Resistencia. Y tienen su candidato presidencial, que es Carlos Prosperi, aquí también lo hemos tenido. Lo cierto es que esta Acción Democrática que encabeza Bernabé Gutiérrez ahora atraviesa también un conflicto interno en el que han surgido varias candidaturas, han rechazado que Bernabé se autoproclame, dicho así textualmente en un comunicado, como candidato de la Tolda Blanca. Francisco Umbría está con nosotros en estudio, secretario general de Acción Democrática de esa Acción Democrática que encabeza Bernabé Gutiérrez en el Estado Falcón. Francisco, un gusto Carlos, que estés acá. Saludarte. Gracias por estar con nosotros acá. ¿Qué está pasando? Gracias. Porque hace unos meses acá, en el aniversario de Acción Democrática, habían dos candidatos, era Carlos Prosperi y Bernabé Gutiérrez. Ahora son como 5. Salió Menfrey París, Leomagno Flores también es candidato, Francisco Umbría también, que creo que es candidato, ¿no? Sí, correcto. Mira, pero debo aclarar primero, Carlos, que no hay ninguna ADE judicializada. Recuerda que en el año 20 nosotros pusimos un recurso, el TCJ nombró una comisión ad hoc para conducirla y dio unos lineamientos, entre ellos hacer los estatutos, adaptarlos a la Constitución y a la ley, y por supuesto también convocar un proceso interno que se celebró el 11 de junio del año 2022. En consecuencia, pues, hubo una elección interna, las bases del partido eligieron las autoridades del cual yo fui electo como secretario general del Estado Falcón, y Bernabé Gutiérrez como secretario general nacional del partido. Leomagno Flores, presidente honorario. Sí, claro. Toda una estructura pues dada, en consecuencia no hay dos acciones democráticas, hay una sola. Ahora bien, en ADE los estatutos establecen la necesidad de escoger el candidato presidencial por las bases militantes del partido. Eso solamente nosotros hemos hecho, quienes coincidimos en eso, y el compañero Bernabé no se opone. El compañero Bernabé no tiene oposición a que ese proceso se dé. Él ha anunciado, Bernabé dice que es candidato. Porque aspira a ser el candidato de Acción Democrática, pero tiene que haber un proceso para que se dé. Ahora, eso es algo normal, es un problema doméstico de Acción Democrática y nosotros lo vamos a llevar adelante una vez que el Comité Ejecutivo Nacional del partido se reúna, de lo cual nosotros formamos parte como secretarios generales de los estados. Ahí hay una propuesta bien clara. ¿Pero qué ha pasado? Porque entendemos que no se ha reunido ese comité, que tienen unos cuantos meses que no se ven las caras. Sí, nosotros, el compañero Bernabé pasó por un problema de una operación, una intervención quirúrgica y tal, ha tenido, pero ya está en condiciones y nos ha manifestado a todos que va a convocar en los próximos días la Dirección Nacional para ponerle un cronograma y tiene que hacer así. Ahora, ese insisto, es un problema doméstico que nosotros, ¿por qué? Porque desde esa construcción, desde allí, desde la escogencia del candidato presidencial de Acción Democrática, va a iniciarse todo un proceso de la reunificación del partido en el país con una visión de país, qué vamos a hacer, porque ¿qué nos dice a nosotros los sondeos de opinión? Que más del 50% del venezolano, cuando tú lo entrevistas, no está pendiente del proceso electoral, está pendiente de cómo conseguir la comida a diario, está pendiente de su día a día. Y en la calle nadie sabe quién es el AD de Bernabé y el AD de Henry. Eso es correcto. Entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo? Bueno, ya tenemos un diagnóstico país, que a través de una comisión ya tenemos una propuesta de la actualización de las tesis programáticas de Acción Democrática en el marco de la realidad que vive Venezuela. Eso vamos a confrontar nosotros para presentarle un proyecto de gobernabilidad al país, porque esa es la tarea que tiene Acción Democrática. ADE como el partido histórico más significativo que tiene Venezuela, está obligado en este momento a construir una gran unidad nacional para derrotar a Nicolás Maduro. Eso nosotros estamos claros en eso. Y por supuesto que lo que salga de ese proceso primario del 22 de octubre, nosotros, al que salga de ese proceso primario, nosotros ¿qué vamos a hacer? Presentar una alternativa al país. Si nosotros no logramos superar a ese candidato o candidata electa en ese proceso... ¿Y si ese candidato es Carlos Prosperi? ¿Que es ADECO también? Y nosotros no logramos superar
la intención de voto que pueda tener Carlos Prosperi, el candidato que nosotros propongamos, tenemos que unirnos con él al final para derrotar a Nicolás Maduro. Claro, pero ¿por qué no empezar la unión desde casa? Porque si Carlos Prosperi es el candidato de esa Acción Democrática y ustedes son también Acción Democrática, son adecos, todos son adecos, ¿por qué no se pueden entender entre adecos primero? Bueno, mira, fíjate, porque ellos no están en la estructura política del partido. No están. Nosotros son adecos. Pero no están inscritos en el partido. Nosotros llamamos a un recenso y no se inscribieron. No están inscritos en el partido, pero insisto, llámese como se llame. El candidato que esté mejor en las encuestas, en el momento preciso de esta historia, nosotros vamos a anunciarle al país que estamos dispuestos tendrán ellos la misma disposición. Acción Democrática va a construir una propuesta que estoy seguro va a ser la que más se va a aparecer a esa gran mayoría, que supera el 50%, que está pendiente de su día a día, que está pendiente de cómo conseguir la comida, que los salarios no le alcanza para nada porque este gobierno lo que se ha dedicado es a acabar con los venezolanos. No es verdad que aquí se produce nada. Aquí en Venezuela no hay producción absolutamente de nada. Aquí tenemos una economía de puerto que la maneja un grupito muy pequeño, que se han enriquecido, que han acabado con la industria petrolera. Yo acabo de escuchar aquí al economista, a Oscar, dando unas cifras que paran pelo, que cuando estábamos produciendo 2.000 barriles de petróleo en el 2017, ahora no estamos llegando a 600.000 barriles de petróleo, y eso porque con los acuerdos de Estados Unidos dejaron que Chevron comenzara a operar en Venezuela. Esa es la verdad. Y eso tú ves algún mejoramiento en la industria. Pero ¿qué está pasando en Venezuela? No hay gasolina. No hay refinación de gasolina. No hay producción de gasolina. Absolutamente. Pero la gasolina que se produce, un grupito la bachaquea, como se dice en el Zulia, hacia el exterior, hacia Colombia, porque Colombia es más cara la gasolina en este momento. Entonces, eso es lo que está pasando. ¿Qué está pasando? Mira, por ejemplo, nosotros acabamos de venir de la frontera y reunirnos en la frontera con Colombia. Hay una situación bastante dantesca con los migrantes. Allí en la frontera hay más de 230 personas desaparecidas en las trochas y el gobierno no hace caso omiso a eso. Le hacen llamados, no hay nada. Por cierto que se va a presentar, el diputado Luis Eduardo Martínez va a presentar ante la dicen que va a ser candidato también, ante la Fiscalía General de la República, para que nombre un fiscal para que atienda eso. Nosotros nos reunimos con los familiares de esas personas. Eso es dantesco lo que está pasando. La frontera económica entre Venezuela y Colombia no está produciendo lo que debería producir porque el Estado venezolano no produce absolutamente nada. En Venezuela no se produce absolutamente nada. Este es un gobierno que estamos obligados a salir de él. Estamos obligados y no nos vamos a poner de acuerdo para derrotarlo. Tenemos que ponernos de acuerdo. Por eso nosotros, responsablemente en Acción Democrática, quienes aspiramos y que hemos puesto el nombre, estamos convencidos que vamos a entre todos a presentarle al país la salida de este marasmo que estamos viviendo. Nos toca hacer una pausa y al regreso seguimos hablando de eso, pero ponerse de acuerdo hoy parece imposible. Les pongo, por ejemplo, el caso de Falcón, que lo debe conocer muy bien Francisco Umbría. Eliezer Cirit, adeco, o no sé si adeco porque no está inscrito en el partido que hizo el proceso de renovación, fue candidato y no ganó por la división de los votos. ¿Por qué ustedes no se pusieron de acuerdo allí con Eliezer Cirit? También son adecos. Lo conversamos al regreso como un ejemplo de unidad, ¿no? Hablando de escenarios reales que pasaron en el país en 2021. Hacemos una pausa y al regreso seguimos conversando con Francisco Umbría, secretario general de Acción Democrática en el Estado Falcón.